Listo, ya vamos a entrar, chavos. Sí, Chio me dice que escucha bien, listo. Por ahí, estamos aquí, bienvenidos a, obviamente, regreso aquí a este programa. Aquí estamos con un servidor, aquí me conocen como Wash, y obviamente estamos aquí también colaborando con Radio Lotería. En este se puede decir que podcast para poder discutir, pues, algunos temas que en este caso nos conciernen a todos como mexicanos, como puede ser la economía, la política, la migración, y obviamente todo este pensamiento de la cultura. Sería muy bueno o muy grato que cada uno de nosotros pues pudiese dar la opinión, ¿no? Pero qué más que pues esta opinión pueda ser contrastada y fundamentada pues con todo el material, más bien con el conocimiento que está al alcance de nosotros y con la cultura a la cual podemos acceder, perdón. Para esto me está ayudando aquí Santiago, que más aquí se presenta. Hola, mucho gusto, Santiago. Mucho gusto, Pepe. Muchísimas gracias por la invitación. Y también estamos aquí, obviamente, colaborando. Les vamos a presentar aquí nuestros colaboradores. Se encuentra aquí con nosotros el famosísimo Eric Daniel. ¿Estás por ahí, Eric? Claro que sí, buenas tardes, José Luis. Aquí está, sí, Eric, aquí estamos en llamada. Y también se encuentra Gabriel. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Aquí seguimos transmitiendo por la cadena 97.3 en FM, por TuneIn y por iTunes. Y si conocen algún tipo de, puede decir que problema técnico audiovisual, háganos saber. Pero bueno, al parecer ante todo esto, pues es nuestra querida colaboradora también Chio, que se encuentra pues de lado, nos dice que todo está muy bien, así que bueno, podemos seguir. Tal vez que pues, exista una videollamada, todo está bien. Bueno, listo. Vamos a presentar un poquito, para que, digamos, no reconozca que como que somos unos desconocidos, ¿no? Así que, Eric Daniel, preséntate tú. Sí, bueno, soy Eric Daniel Escobar, pues estudiante normalista de la Escuela Normal de Texcoco. Aquí pues presente sobre todo para discutir unas cuestiones acerca de la pobreza, desigualdad y sobre todo pues las causas y consecuencias a futuro y en el devenir de México. No se escucha muy, a ver, vamos a subirle, tal. Ah, bueno, sí, estamos bien, no se preocupen. Estamos aquí haciendo una cuestión de logística, perdón. Y ahora, estamos aquí el turno para presentarse con, Gabriel. Te voy a presentar aquí ante nuestro querido auditorio. ¿Qué tal? Mucho gusto. Les mando un cordial saludo. Yo soy Gabriel Mendoza Juárez y el día de hoy vamos a presentarles una pequeña plática acerca de qué es esto de el tema de la pobreza, cómo tiene que ver en la globalización y también por qué nos lleva esto a ser causas de inmigración. Ajá, también para esto tenemos aquí a Santi. Preséntate, Santi, ¿cómo estás? Muchas gracias, un gusto saludarte, mano. Bueno, yo soy Santiago Said. Estudié letras latinoamericanas en la UAM, estudié una especialización en filología y una maestría también en filología en la UAM Azcapotzalco. Y bueno, actualmente estoy estudiando una segunda maestría igual en el perfil de humanidades y es un gusto estar aquí en tu programa, mano. Muchas gracias. Muchas gracias. Igual, Santi, entre todo esto, hermanos en la UAM, obviamente, y también obviamente compañeros en la normal, que obviamente tenemos aquí muchos compañeros que pues igual, como todo esto es compartir pues el conocimiento que tenemos. Escuchamos Here We Come de Molotov, aquí al entrar de todas estas cosas. Bueno, se puede decir que hay un sentido acerca de los pochos, un inglés mexicanizado. Me recuerda mucho esto a la película de Caifanes, se puede decir, donde salía Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, y obviamente como esta palabra, ¿no? Caifain, me caes bien, que pues obviamente es un anglicismo que hemos adoptado como mexicanos. Para esto obviamente vamos a empezar a hablar de un poco de los problemas que es de la migración, y en todo esto tú nos vas a dar como cuestionar acerca del significado de esto, obviamente desde el punto de la filología. Obviamente no soy yo, tal vez del punto un poco de las cuestiones políticas, ¿no? Se puede decir que institucional, y Eric y Daniel nos darán su punto de vista, obviamente, pues, desde la pedagogía y desde los puntos de vista normalistas. Así que, bueno, para empezar, obviamente aquí la pregunta para Eric, Daniel y para Gabriel, ¿por qué consideran que hay un problema de inmigración en México? ¿Qué pasó? Bueno, aquí... ¿No la repites, por favor, para... ¿Se escucha un poquito bajo? ¿Se escucha un poquito bajo? Bueno, vamos a ver el texto de migración. Dime qué problemas ves de migración en el país y por qué consideras que es un problema.
Pues yo creo que ahorita la inmigración se está dando más que nada por una falta de recursos y también por la cuestión que es la seguridad que existe en este país. Claro está, porque si tomamos como por ejemplo que se está pasando en una situación en donde tenemos un concepto más clasista, que esto pues nos quiere decir que la sociedad piensa que nosotros, bueno, la sociedad que es parte de ese clasismo, que ve inferiores a las otras clases por no tener las mismas oportunidades, o incluso se ha estado viendo mucho en cuestión de cómo se lava, es el famoso lavado de cerebros, que es el hecho de hacernos creer que muchas de las cosas o marcas o vendiéndonos cosas que nos hacen tener ¿cómo se le podría decir? Un consumismo masivo en cosas innecesarias, pues eso produce que le pongamos menos atención a otras cuestiones. Entonces la inmigración da en que gracias a eso y gracias a que las empresas se vuelven demasiado grandes, se les quita el empleo a muchas cuestiones. Y si hablamos en un aspecto político, pues políticamente igual se podría decir que la inseguridad cada día es más grande y en muchos aspectos pues se tiene que, en algunas ocasiones, tanto la gente que se puede dar esa oportunidad para poder inmigrar, pues lo hace por esa seguridad o por simplemente se nos mencionaba en alguna ocasión que si tuviéramos nosotros esa oportunidad de hacerlo y esos recursos de hacerlo de una manera, legal, pues lo haríamos, ¿no? Por nuestra seguridad e incluso igual por cuando se hace de una manera ilegal, pues se hace por conseguir un mayor empleo, ¿no? Porque a veces al irse a otro lugar, pues se da el pensamiento de que va a existir un mayor trabajo o va a existir una mejor sensación de estar más seguro, ya que aquí en este país o en este lugar, en muchas ocasiones, no en todas, pero existe una inseguridad más grande en la cual incluso hasta no tenemos la seguridad de si poder salir de un modo más seguro o con la inseguridad, las cosas o cualquier situación de esa índole, pues es pacífico. Bueno, así es, tienes un punto muy a favor, que finalmente nosotros como seres humanos buscamos una meta en la vida, ¿no? Que es el progreso. ¿Qué podría significar en este caso el progreso, no? Una vez escuchaba también en la feria del libro, donde obviamente vino Mujica, y se puede decir que hacía una alegoría acerca del progreso, ¿no? A veces imaginamos que pues, el progreso, en este caso en términos materiales, puede significar tal vez cambiar esa motito por un carro, tener mayor poder económico, mayor poder político, y finalmente todos buscamos ese tipo de ideología, que creo que es el progreso. Así es como yo lo veo, pero no sé, Santi. Me gustaría escuchar la opinión de Gabriel o de Daniel, Ajá. que falta. Que falta. Para poder también refutar. Y Daniel, y vamos a contrastar las tres. Daniel, ¿qué piensas que es de la migración? Bueno, sí, es que, como bien lo menciona Gabriel, es una cuestión de búsqueda de oportunidades, de seguridad, y es que ya la mayoría, o bueno, en cuestiones de números, la mayoría de la sociedad ya ha recaído en aquello, bueno, en aquel conformismo, en aquella apatía y sobre todo pues en la mentalidad de qué sirve estar aquí si salgo a la calle y me pueden asaltar, si puedo trabajar pero me van a quitar lo poco que tengo, ya sea por impuestos, por un asalto, por un robo, por demás. Ya sumado a la cuestión de búsqueda de oportunidades también es sobre todo una visión demasiado, pues una visión negativa, ¿no? De la tierra natal, de donde vienen, ya sea de México, Honduras, Guatemala, X, ya es una visión sobre todo arraigada en los aspectos negativos, en el de qué sirve que yo estudie, que yo trabaje, que yo me gane el dinero, la vida honestamente, si va a llegar pues un tercero a instigarme, a asaltarme, a quitarme lo poco que he logrado. Sumado también las dificultades. ¿Qué tipo de dificultades podemos encontrar hoy en día? Pues tan solamente sumado a la sobrepoblación, a la inmigración, pues ya son cuestiones en que de X cantidad de ingenieros no es ni el 15 ni el 20% los que todavía alcanzan a ejercer pues realmente su profesión. Otros se van quedando rezagados por el camino, sinceramente pues no se les da el apoyo como se desearía, no se les da esa mano, no se les tiene la mano para que puedan desarrollar más proyectos, para que puedan enfocarse enteramente a el aspecto de investigación, o solamente pues cambiar esa mentalidad, que es algo que se tiende a arraigar sobre todo en profesores, ingenieros de X profesión, que tú solamente puedes desempeñar esa profesión y hasta ahí, ¿no? También es necesario abrirles un poco permitirles que tengan una mente más abierta en cuestiones de que estudiaste, diseño gráfico, por mencionar una carrera cualquiera.
ve el panorama entero. No solamente te puedes diseñar a eso. En otros aspectos puedes que fundar tu microempresa, empezar por pequeñas transacciones, comercios en grupos de Facebook, de X manera. Hay distintos modos, no solamente te cierres en eso. Aquí ya yace otro problema, desde la delincuencia y la inseguridad que pueden intervenir en el desarrollo de pues microempresarios o personas que se intentan ganar la vida honestamente. Y es que a pesar de que la realidad nos echa en cara de que el sueño americano no puede ser un hecho, no puede ser un final feliz para todos los inmigrantes o demás, pues es la última esperanza a la cual la cual se aferran muchas de las personas, ¿no? Que inician este viaje en busca de oportunidades. Creen que en otros países van a estar mejor. ¿Por qué? Por las leyes, por la seguridad, por el sistema de educación, por distintos factores. Empiezan a ver todas las ventajas, muy entre comillas, que recibirían ellos al llegar. ¿De qué manera? De una manera ilegal a un país. Hay otro problema, que muchos solamente ven una cara de la moneda. No son conscientes incluso de la posible discriminación, insultos o pues sobre todo rezago que se les puede dar en la nueva nación a la cual van a llegar en busca de oportunidades. Y es que ya debe ser una cuestión sobre todo pues de ser consciente y de ver todo el panorama, ¿no? De lo que implica el buscar una oportunidad lejos de tu país nativo en lugar de intentar cambiarlo o tan solamente cuidar o proteger tu propio círculo social, tu propia familia o tu concepto de vida que tengas. Listo, así es. También olvidamos aquí a la compañera Ana Karen, que está aquí obviamente escuchando su historia, se encuentra aquí presente. Olis. Bueno, obviamente acabamos de escuchar aquí esta opinión de nuestros compañeros de Eric, Daniel y de Gabriel. Obviamente, me hablan. Bueno, en lo que estamos aquí en unos compañeros técnicos, dinos Santiago, obviamente, para poder contrastar esto desde tu punto de vista. Muchas gracias, Pepe. Gracias por invitarme de nuevo. Te lo agradezco, es un gusto conocerte y es un gusto estar aquí en tu programa. Igual a los muchachos que están del otro lado de la bocina, les mando un saludo y quiero empezar por un punto que tocó el primer chico. Uh-huh. Se llama Gabriel. Uh-huh. Bueno, Gabriel mencionó que una de las causas que provocan la migración a otros países más desarrollados es principalmente por las grandes empresas. Uh-huh. Digamos que son las empresas las que se apoderan de todo el capital y que obligan al trabajador, a las personas humildes, a migrar a otro país en busca de mejores oportunidades. Digamos que ese es el punto inicial. Quiero preguntarle a Gabriel si estoy en lo correcto. ¿Eso es más o menos tu argumento, el que diste hace un momento, Gabriel? Sí, claro. Creo que, yo tengo esa idea en mente, que es el hecho de que, pues debido a que existe una saturación, así como existe un gran comercio y pasa mucha economía en cuanto a esas empresas, pues eso acorta mucho el trabajo para muchas personas, ya que se hace una división entre esas clases. De acuerdo. Y a la clase que es la obrera, pues es a la que le tienen un menor apoyo económico. Bueno, voy a poner en práctica ese argumento y voy a tratar de contrastarlo. Aquí en México, digamos que tenemos cierta cantidad de grandes empresas que ofrecen empleo. Y por ese motivo las personas migran, digamos, porque hay grandes empresas que se apoderan de la mayor parte del capital del país. Y esas personas deciden migrar a un país en donde existen las más grandes empresas de todo el mundo, que es Estados Unidos. Entonces, bajo esa lógica, las personas que son habitantes de Estados Unidos tendrían que migrar a otros países en donde las empresas no son demasiado grandes. Así que ese argumento se viene abajo, porque los datos nos indican lo contrario. De hecho, las personas en donde precisamente los países impiden el desarrollo de las empresas, son los países que tienen mayores indicadores de migración a Estados Unidos. O sea, ese argumento no se puede sostener, porque, vuelvo a repetirlo, bajo esa lógica, los habitantes de Estados Unidos tendrían que migrar a países en donde las empresas apenas son medianas. O sea que ese argumento no se sostiene, es todo lo contrario. Yo advierto que, más exactamente,
son los países donde hay más margen de libertad al comercio, es decir, en un mercado con una libertad un poco mayor, son las que reciben a mayor cantidad de migrantes. Ahora, esto es un argumento que dio Milton Friedman en una de sus conferencias, y el profesor, bueno, Friedman era un gigante. Friedman le pregunta a su audiencia precisamente, ¿la migración en Estados Unidos en el siglo XIX representaba un problema? La mayor parte de los habitantes de Estados Unidos del siglo XXI diría que no, todo lo contrario, fue un gran auge para Estados Unidos porque recibió capital humano de todo el mundo, no solamente de Europa del Este, venían también de Asia, de África, de muchas partes del mundo, lo que enriqueció precisamente Estados Unidos, lo que lo enriqueció precisamente es el capital humano, personas que tienen habilidades, aptitudes para poder desarrollar algo y de esa manera contribuir al desarrollo y el progreso del país. Ahora, ¿qué es realmente el problema de la migración? Lo que explica Milton Friedman. Nosotros lo podemos encontrar en su libro, que es Libre para Elegir, que escribió con su esposa Rose. Y bueno, lo que explica el profesor Friedman es que el problema de la migración no es del país que recibe migrantes, es todo lo contrario. El problema de la migración surge porque gobiernos que son ineficientes, son corruptos, por ejemplo, México, Nicaragua, El Salvador, no tienen las condiciones necesarias para ofrecerle un nivel de vida adecuado a sus ciudadanos, y sus ciudadanos, esto es la frase que distingue a Friedman, votan con los pies, es decir, deciden a qué país ir, precisamente. Ese es el problema de la migración, la centralización del poder de gobiernos que son ineficientes y que no dan margen de libertad al comercio. Esa sería mi opinión al respecto sobre el problema de la migración. Precisamente el problema es eso, la centralización del poder en un estado, porque realmente los estados son el monopolio de la fuerza física, como lo define Weber, como lo define Bertrand de Juvenel, este libro que aquí traigo y que más adelante voy a compartir. Y bueno, es eso, la centralización de poder de los estados. Eso sería... Precisamente puede ser esa centralización de una, pues no quiero decir que de una ideología liberal, pero frecuentemente que tenemos como esa tradición, ¿no? Obviamente como este sistema, vaya, de las constituciones, lo puedo ver así. Creo que no había pensado en eso, obviamente, de si nosotros queremos emigrar a un país más grande, bueno, es bueno ese argumento. ¿Qué pasa con esas personas que están en ese país? Si ese país es más grande, ¿hacia dónde emigran exactamente ellos? Pues bueno, creo que sí, estás en un buen punto. También pensé un poco acerca de, como dicen, pues puede ser que la teoría del libre mercado, pero también, bueno, yo recuerdo un poco acerca de... Perdón, solamente una aclaración. Sí. No es teoría, es una ley. Perdón. Por ejemplo, es la ley de oferta y demanda. Ajá, sí. Así le llaman. No, una teoría, solamente para aclarar ese punto, una teoría es un conjunto de ideas que no han sido demostradas. Pero la ley de oferta y la ley de oferta y demanda sí es una ley, o sea, sí se puede comprobar. Sí se puede comprobar. Bueno, exactamente. Sigamos con el siguiente punto. ¿Quién? ¿Eric? Ajá, lo que había contrastado la teoría de Eric, o el mío, que es la idea del progreso, más que nada. Ajá. Adelante. No, pero bueno, le había dado que obviamente, más que nada, cómo es que yo adquiero o yo percibo esa idea de lo que es el progreso, ¿no? En este caso, como fueron las migraciones, ante lo que puede decir que es una sociedad moderna, obviamente, pues imaginamos estas cuestiones que hemos absorbido, pues, de nuestro país vecino. Hemos absorbido a través de la cultura, se puede decir que a través de literatura, William Blake, pero también a través de la cultura mediática, la cultura que podemos absorber mediante, se puede decir, cultura popular, ante todo eso. Entonces, bueno, como dices, ¿por qué emigramos a Estados Unidos? Pero tal vez yo pensaría desde pues, esta perspectiva, igualmente no tengo muy fundamento, pues tal vez porque esa es la idea pues, del progreso, ¿no? Ese progreso material que creo que he absorbido, pues no sé, a la cultura o al consumo que he tenido acceso. Aquí vas. Sí, bueno, voy a hacer un comentario muy personal. Sí. De parte de la familia de mi papá, la mitad es tejana. O sea, ellos nacieron allá en Estados Unidos, algunos en Waco, otros están en Dallas, otros están precisamente en Houston.
Y lo que he advertido, y eso lo he comentado en programas anteriores en Radio Eleuteria, es que la presión fiscal que tenemos aquí en México, vamos a poner el ejemplo que nos ofrece el dato de Banco Mundial. El IVA, lo que es el impuesto al valor agregado, aquí en México es del 16%. Por ejemplo, si lo contrastamos con el IVA de Canadá, es apenas del 8%. O sea, para que se hagan una idea, cuando nosotros compramos una Coca-Cola, estamos pagando 16% de impuestos. Y no podemos decir que un canadiense o un tejano gana lo mismo que un mexicano. Es decir, aquí el gobierno trata de sacarnos dinero de la manera que sea, de manera extractiva, de manera coactiva, de manera agresiva. Nos trata de sacar dinero que no tenemos realmente. Es decir, precisamente un estado centralizado como es el mexicano provoca migración porque las personas no pueden bancarse todos los gastos que le genera su vida diaria para seguir manteniendo a los parásitos de la política. Eso es en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, lo que tú dices con respecto al progreso. El progreso, como lo define Marx, que bueno, está totalmente equivocado, lo definía como un devenir histórico. Es decir, que el progreso era inevitable en la historia de la humanidad. Sin embargo, nosotros nos damos cuenta que una sociedad tiene la capacidad de involucionar. Eso quiere decir que se puede atrasar con respecto al progreso. Voy a poner un ejemplo. En el siglo XIX, a partir de la Constitución de Alberdi en Argentina, Argentina era uno de los países más desarrollados en el mundo. Es decir, era incluso más rico que Canadá, Argentina. Y Argentina atrajo a mucha migración de Europa. Es decir, Argentina era una especie de imán de migrantes, como lo es actualmente Estados Unidos, durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y sin embargo, si nosotros consultamos, por ejemplo, libros que hablen sobre historia de la economía en el mundo, ponen como único ejemplo a Argentina. Es decir, Argentina es el único ejemplo de un país que fue desarrollado en su momento y que terminó convirtiéndose en un país tercermundista, porque actualmente Argentina tiene alrededor de 9 millones de habitantes que se están yendo. O sea, los jóvenes argentinos prefieren migrar a Europa, a Estados Unidos, a Canadá, a Nueva Zelanda, a Australia, porque precisamente no pueden soportar la situación económica de su país. Es decir, el progreso no es una ley inevitable en la historia. Todo lo contrario, hay países que pueden involucionar, pueden retroceder al progreso que ya habían alcanzado. Argentina es un ejemplo que tenemos muy cerca. O sea, Argentina en su momento atraía muchísima inmigración de parte de Europa, de Asia, de casi todo el mundo. Y sin embargo, en la actualidad, los argentinos tratan de irse, los jóvenes especialmente. Así que bueno, ese es un ejemplo de lo que ocurre cuando un gobierno trata de centralizar el poder, tratar de convertir a la sociedad en un esclavo, en una especie de siervo. Eso es lo que yo puedo decir al respecto. Muy acertada ese comentario acerca de Argentina, en este caso por la situación en la que se encuentran pasando entre todo esto. Como decíamos, esas ideologías de las constituciones, hablando de las constituciones latinoamericanas, entre todo esto. Y bueno, creo que puede existir una contradicción en lo que es el gobierno, más bien hay una contradicción, porque obviamente una de las maneras en que ingresa el país es a través de los impuestos, empréstitos y algunas subvenciones. Precisamente, había escuchado que para que podamos alcanzar, se puede decir que un desarrollo, obviamente nuestra primera manera de ingreso que son los impuestos, pero aquí hay una contradicción porque en las constituciones, en este caso como el caso de México, tenemos un gobierno pues que apuesta a ser, no sé si tal vez liberal. No, todo lo contrario, perdón, Sí, ajá, adelante. No, o sea, México es todo menos liberal. Todo liberal. De hecho, o sea, si tú, si tú analizas realmente cómo se comporta el gobierno en la actualidad, es de corte socialista keynesiano. O sea, no es... Sí, porque sigue invirtiendo en infraestructura. O sea, el gobierno tiene mucha actividad en la sociedad y ese dinero con el que trata de hacer infraestructuras viene de nosotros. Y aquí la cuestión es que supuestamente en el Salinato se vendieron las empresas paraestatales. Entonces, una empresa
vaya, una empresa paraestatal tiene que vivir, más bien un gobierno se tiene que mantener en sus empresas paraestatales, como lo que es México. En este caso sería, al no tener ese tipo de ingreso, pues obviamente empiezan a incrementar los impuestos. ¿A qué voy esto? A que, pues obviamente, que es, pues, en un país, se puede decir que en México, pues la manera en que aumenta el gasto público, pues no necesariamente tendría que ser los impuestos. ¿Por qué consideras que es de corte socialista? Bueno, la ideología socialista, en este caso del gobierno actual. Hablemos de cuál, ¿del federal? Sí, ¿De Obrador? obviamente. Ajá. Desde que, digamos, al ascenso de Lázaro Cárdenas, Ujú. ahí se ve claramente. Ahora, la Revolución Mexicana precisamente fue de corte socialista. De hecho, cuando Trotsky llega a México, él declara que la revolución bolchevique... Aguanta, 3307, ya saben, aquí hay una buena comida y pues bueno, celebrar esta fiesta con mexicanos. Obviamente estamos aquí transmitiendo y pues, hablando un poco con Santi, con los compañeros aquí, con Eric, la normal y todo esto, hacer más seguido. Y precisamente cuestionando, se puede decir que el conocimiento o las ideas que nosotros tenemos para ver cómo es que las hemos adquirido. ¿Damos paso? Solamente para finalizar lo que había dicho en el bloque anterior, Ajá. bueno, si México es un país de corte socialista, no lo es en absoluto, gracias a Dios, pero tiene muchas características que lo asemejan a gobiernos socialistas de antaño. Ahora bien, solamente para finalizar la idea que había dicho en el bloque anterior, la Revolución Mexicana fue de corte socialista, incluso cuando Trotsky llega a México, él mismo declara que los bolcheviques se inspiraron en la Revolución Mexicana. O sea, eso nos dice... Eso, bueno, sí. Pero bueno, ahora yo me refiero aquí a la gente, vaya, los líderes, ciertamente estaban educados o ilustrados, ¿no? Hablemos de Carranza, de Diego Rivera, de Trotsky, pero pensemos como en el pueblo mexicano, realmente ellos pensaban que porque estaban peleando el socialismo, tal vez porque supuestamente la revolución, se puede decir que es un cambio de ideas, ¿no? Obviamente hablemos de la revolución rusa, que pasa de, puede decir que hay un cambio de gobierno, obviamente, la revolución china, que pasa de un modo de producción, se puede decir que de un tipo, rusa, perdón, de un tipo sistema feudal quiera pasar, dar un paso al capitalismo, pero al no lograrlo, hace un retroceso. ¿Qué quiero decir con esto? Que finalmente en México, pues no hubo de hecho, hay autores, no anoto, que cuestionan que inclusive la Revolución Mexicana, pues no fue un producto, no fue una revolución, más que nada fue una revuelta carente de ideología. Así es. En este caso, o sea, fue una revuelta armada carente de ideología. Finalmente, el poder cambió de una mano a otra, finalmente el pueblo fue perjudicado, y al final cada quien hizo lo que quiso. Dadas las comunicaciones, dado el retraso, pues no había esa comunicación, no había esa libertad. Bueno, porque estamos peleando, se puede decir que yo me invitan a armar y pues bueno, voy. Ujú. Pero ¿qué me sustenta eso? ¿Qué puede decir? O sea, ¿qué estoy pensando yo así, agricultor? Bueno, ¿qué es el socialismo? ¿Qué es el capitalismo? Ahorita ya las cosas han cambiado afortunadamente. Sí, bueno, voy a responder eso y solamente voy Sí, a sí. tocar un punto que tú tocaste, pero lo hago de manera rapidísima Sí, para sí. darle la Ajá. palabra a los compañeros acerca de las constituciones que tú habías mencionado en un principio. Bueno, que una constitución garantice derechos a los ciudadanos no significa que esos derechos se lleven a la práctica. Ahora bien, yo puedo mencionar, por ejemplo, el caso de Nueva Zelanda, el caso de Suiza, que son países que no tienen constitución. Y sin embargo, las personas tienen un nivel de vida muy alto y sus derechos se les respeta, a pesar de que esos países no cuentan con una carta magna. Inglaterra es otro caso. Ahora, en el caso de Estados Unidos únicamente ha tenido una sola constitución a lo largo de su historia. En el caso de México, de otros países de América Latina, hemos tenido decenas de constituciones. Y eso no significa que los derechos que trate de garantizar esa Carta Magna se lleven a la práctica. Solamente ese era el punto. Sí, sí. Adelante, vamos aquí con la participación de Eric y obviamente la cuestión del análisis. Recuérdanos tu tesis, Eric, que expusiste. Sí, con respecto pues a, bueno, las causas de la migración y sobre todo pues lo podemos centrar o basar en pues una búsqueda constante de progreso, de oportunidades. Aquellas que pues se les ignoraron o las cuales no les proveyó su propia nación y pues sobre todo un poco centrado a querer pues crecer, ¿no? Bueno, independientemente de cualquier motivo que pueda impulsar a una persona pues a dejar su nación en busca de una nueva oportunidad o demás.
pues este ámbito, ¿no? De priorizar incluso pues a sus familias, a sus seres queridos en búsqueda constante. Podría considerarse pues el motor, ¿no? El motor principal de la inmigración. Así es. Ajá. Abierta rebeldía. Sigue en libertad con Radio Eleuteria. Regresamos. Muchas gracias por continuar en Radio Eleuteria, sean ustedes bienvenidos y también damos la bienvenida nuevamente a nuestros invitados, que es Pepe del programa anterior, a Radio Eleuteria, también a nuestros invitados que están fuera de cabina, que es Daniel, Gabriel y Karen. Sean ustedes bienvenidos a Radio Eleuteria. Y pues bien, en el bloque anterior habíamos preguntado lo que es el problema de la pobreza a nivel global. Lo sé, nosotros somos neófitos en la disciplina económica, sin embargo, no podemos cometer el error de ignorar las voces precisamente de la población civil, de los estudiantes, incluso puedo decir de Pepe, que es un intelectual. Gracias. Con respecto a su noción precisamente de este problema que es la pobreza y sumado a ello la desigualdad, que bueno, yo en lo personal no lo considero como un sinónimo. Pobreza y desigualdad son cosas completamente distintas. Y bueno, ya que nos dieron su opinión en el bloque anterior, tanto Pepe como Daniel, Gabriel y Karen, yo aquí anoté algunos puntos que ellos tocan. Por ejemplo, el problema de la industria, que lo dijo Daniel, ¿verdad? El problema de la industrialización, es decir, el desarrollo de la tecnología que sustituye al ser humano. Bueno, esto me recuerda a un fenómeno que se originó durante la primera revolución industrial en Inglaterra, que fue el movimiento de los luditas, que eran personas que perdían sus empleos ya que los sustituía una máquina, y los luditas llegaban a las fábricas a destruirlas, precisamente porque consideraban que el desarrollo tecnológico iba a desplazar al ser humano. Y bueno, a partir de ese fenómeno que se originó durante la primera revolución industrial en Inglaterra, se le llamó el pensamiento ludita, es decir, un conjunto de personas que se oponen al desarrollo tecnológico porque consideran que eso trae calamidades a la sociedad, lo cual es completamente falso. Y perdón que lo contraste de manera un poco agresiva, pero es completamente falso. De hecho, el problema del desempleo y la pobreza no se genera por el desarrollo tecnológico industrial, todo lo contrario. Por ejemplo, países que están completamente industrializados, digámoslo Australia, bajo ese, precisamente, volvemos a contrastar la idea, bajo esa lógica, habría un desempleo brutal, porque ahí en Australia, o por ejemplo en un país un poco más industrializado como es Singapur, o la región de Hong Kong, en China, pues ahí habría un desempleo absoluto, porque las máquinas se encargan de hacerlo casi todo. Entonces, esa forma de argumentar no tiene sustento empírico, porque podemos contrastarlo, podemos ponerlo a prueba y demostrar que es falso. De hecho, los países que más invierten en su desarrollo tecnológico son los países más prósperos. Ahora bien, un país próspero no solamente se define porque invierte en el desarrollo industrial, sino más exactamente porque diversifica su economía. No dependen de un solo recurso para poder sustituir, digamos, la canasta básica. Digamos, no dependen, por ejemplo, para ponerlo en contexto, no dependen únicamente del petróleo, o no dependen únicamente del caucho, o de, por ejemplo, en Bolivia, de los minerales. Diversifican su economía, no dependen de un solo recurso, porque cuando ese recurso
ya no responde a las necesidades del mundo, entonces ya no vale nada. Por ejemplo, el petróleo en algún momento de la historia va a dejar de ser una necesidad para poner en marcha a los países. Entonces, los países que dependan únicamente de la venta de su petróleo van a colapsar, como bueno, pasó en Venezuela hace algunos años. Ese es en primer lugar, el tema de la industria. En segundo lugar, me parece que fue Gabriel el que mencionó el tema de la desigualdad. Y también fuiste tú, Pepe. Sí, también fui yo. Voy a tratar de dar mi argumento al respecto de manera rápida para también darles a ustedes la oportunidad de responderme. Yo considero que la desigualdad no es un problema social, en absoluto. Para nada lo es. De hecho, en una frase de Hayek es que precisamente la desigualdad contribuye a los mutuos acuerdos, al desarrollo de las ideas y precisamente al desarrollo de una sociedad, precisamente porque nacemos desiguales. Es imposible que en una sociedad todos seamos absolutamente iguales en cuanto a lo material, porque bueno, ya como precedente somos desiguales en pensamiento, somos desiguales en genética, somos desiguales en apariencia, somos desiguales en todo. Ahora, tratar de igualar materialmente a la sociedad, eso solamente es posible en un régimen dictatorial, en donde no importa cuántas horas trabajes, tú vas a ganar lo mismo que tu vecino y que tu compañero. Es decir, la igualdad material es absolutamente imposible en una sociedad libre, pero en una sociedad, digámoslo así, dictatorial, totalitaria, es posible, pero eso es a costa precisamente de la libertad e incluso yo me atrevo a decir a la dignidad de las personas. Ahora bien, vuelvo a repetirlo, la desigualdad no es un problema social. Lo que es un problema social es la pobreza, porque yo planteo este dilema. Por ejemplo, te pregunto a ti, Pepe, ¿tú qué prefieres? ¿Ser desigual pero tener, por ejemplo, ciertos lujos, es decir, que seas desigual en cuanto a riqueza, o ser igual en cuanto a pobreza? ¿Ser desigual en cuanto a riqueza o ser igual en cuanto a pobreza? Así es, por ejemplo, digámoslo así, en un país que sea muy rico, por ejemplo, digámoslo Suecia. Allá las personas son desiguales en cuanto a lo material, pero sus ingresos les da para muchas cosas, no solamente para lo básico, sino para incluso lujos, que aquí consideramos lujos. Suecia es un ejemplo de una sociedad desigual en cuanto a lo material. Pero vamos a suponer que vives en Corea del Norte, con la dictadura de Kim Jong-un. Y allí todos son iguales, bueno, no todos, pero en su mayoría todos son iguales en cuanto a lo material, pero son pobres. ¿Tú qué prefieres? ¿Una sociedad desigual en cuanto a la riqueza o igual en cuanto a la pobreza? Por pura lógica. Por pura lógica, pues riqueza. Claro, o sea, eso nos demuestra que la desigualdad no es un problema social. Lo que realmente es un problema es la pobreza. Y eso es lo que hay que acabar, la pobreza, no la desigualdad. Precisamente la desigualdad es lo que contribuye al desarrollo de una sociedad. Es decir, si yo no sé hacer zapatos, yo soy desigual en cuanto a ese conocimiento. Entonces necesito un zapatero que me haga zapatos, que me los repare. Es precisamente la desigualdad provoca la colaboración en el sector social. Eso es en cuanto al tema de la desigualdad. Ahora, bueno, tocaron algunos puntos, por ejemplo, Karen, las definiciones, esto realmente solamente es una pequeña aclaración, lo que es los conceptos de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, que bueno, yo cuando me lo puse a investigar en algún momento, yo descubrí que el concepto de primer mundo son los países que se aliaron en contra del comunismo internacional, por ejemplo, Gran Bretaña, Estados Unidos, es decir, el bloque capitalista, llamémoslo así, en el que estaba integrado también, México. México era un país neutral en ese momento, pero los países que se aliaron con Estados Unidos durante la Guerra Fría se les nombró primer mundo, y lo que fue el segundo mundo fue el bloque comunista, que fue Cuba, la URSS,
China, eso se le conoció como segundo mundo, y finalmente el tercer mundo fue el mundo neutral. Por ejemplo, México, Finlandia, aquellos países que no tomaron parte por uno u otro bando. Solamente esa era la aclaración. Y ahora bien, te doy la oportunidad a ti, Pepe, de réplica. En este caso, pues bueno, aquí, porque no hay anotaciones, pero pues justamente el término primer mundo desigual es un término favoritos que utilizan los economistas. En este caso, para defenderlo, bueno, en este caso, tengo el referente, en este caso, de Octavio Paz, pues donde se puede decir que como un producto social, pues el primer mundo siempre ha sido un parámetro. Hay otro libro que se llama De entre medidas y de hombres. Precisamente nosotros, para que podamos entender qué es si somos primer mundo o segundo mundo, necesitamos un referente o en este caso una persona. ¿Cuál es ese referente? Nos da la oportunidad de que nosotros podamos tener, como se puede decir, una cierta confianza, un cierto comparativo, para que, pues en este caso, podamos decir, somos primer mundo ante tal situación o somos segundo mundo ante otra situación. Creo que hay un control de las medidas, o se puede decir que este libro, estoy buscando aquí en mi celular, pero ya no lo vi, aquellas personas que tienen un monopolio en el control de las medidas, se puede decir que también tienen un control ideológico. Le hemos tocado este tema del primero y segundo mundo, se puede decir como un producto, en este caso, pues, de lo que fue la guerra. En este caso ellos decidieron qué era el primero y qué era el segundo mundo. Decía Octavio Paz, es el término más favorito de los economistas, si no recuerdo, en el 1, 2, 3, tercer tomo de la nueva colección de Fondo de Cultura. Uh-huh. Precisamente haciendo alusión a que tenemos ese referente. Mientras nos quitemos nosotros esa medida o ese referente, pues bueno, podemos seguir siendo o no un país primer mundista, segundo mundista o tercer mundista. De acuerdo. Ahora le damos la oportunidad de réplica a Daniel. Uh-huh. Brevemente, Dani. Sí, es que, bueno, ya analizando pues la sociedad mexicana, contrastándola sobre todo con países, ahora sí que primer mundo en vías de desarrollo, pues son varios los campos en los cuales pues entra en contraste, ¿no? Bueno, la sociedad mexicana, desde ámbitos educativos, desde las propias oportunidades, ¿no? Bueno, desde la propia oportunidad que se le brinda pues al trabajador o a la clase media o a la clase obrera, pues sobre todo para desarrollarse y desempeñarse. Uh-huh. Y es que ya si lo abordamos un poco desde una vista muy a grosso modo, pues estaría en cada quien qué hace con los recursos con los cuales dispone, ¿no? Bueno, sobre todo pues ya sea para progresar, para pues salir adelante o bien quedarse en un estatus de conformismo, ¿no? De acuerdo. Le damos la palabra a... ¿Falta Gabriel? Gabriel y Karen. Gabriel, primero, tu moción de réplica. Claro, retomando todas las ideas que estamos viendo que se están dando, pues es cierto que de hecho la pobreza es el problema principal, porque en sí la desigualdad pues existe desde que nosotros claramente damos un nacimiento, o bueno, nacemos, porque como se dijo hace un momento, cada quien tiene sus diferencias, o sea, somos desiguales, no todos tenemos la misma apariencia o no todos tenemos la misma cosa, nada más aquí el problema creo que siempre ha sido la pobreza, de qué necesidades tiene cada uno, y creo que qué es lo que no tienes, qué es lo que no cuentas. Y creo que, si no me equivoco, creo que fue George Simmel, si no me equivoco, lo estoy pronunciando mal. George Simmel. Uh-huh. Que decía que, pues, no solo se trata... Sí, claro, era Simmel el que decía que las personas no solo no contaban con bajos ingresos, sino que también tenía mucho que ver con que eran independientes, ¿no? Claro, de un creo estado. Que también esto da mucho que ver a que, como Daniel nos comentaba, depende mucho de lo que se hace, ¿no? Con los recursos que se tienen y también con lo que uno hace, porque creo que la idea aquí principal era el hecho de que se mencionaba que no todos se nos puede dar lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo que una persona que tiene dicho cargo o dicho puesto
tenga una misma remuneración que otro que tiene diferente. Creo que no es la misma conceptualización, o aquí es donde existe pues todo esto de que debería de ser que a cada uno se remunerara por lo que sabe o por lo que hace, ¿no? Muy bien, y anotado, vamos a darle la palabra a Karen. Karen, por favor, tu opinión, tu moción de réplica, más bien. Probando, 1, 2. Karen. Karen. Bueno, en lo que se conecta Karen, voy a mencionar algo que es importante y que ya he mencionado en uno de los primeros programas que tuve aquí en Radio Eleuteria, que es con respecto a la formación de la opinión pública. Esto es muy interesante. No sé si me dé tiempo de explicarlo a profundidad en estos pocos minutos que quedan en este segundo bloque, pero voy a tratar, que es precisamente con un ensayo de este autor, Bertrand Juvenel. También está presente en este libro sobre el poder, historia natural de su crecimiento, pero también tiene un bellísimo ensayo que se titula Los intelectuales europeos y el capitalismo, en donde Bertrand de Juvenel se pregunta por qué la mayor proporción de intelectuales europeos simpatizan con ideas socialistas. Digámoslo así, que el Estado se haga cargo de todo, que redistribuya la riqueza, que, por ejemplo, un Estado asistencialista, en el que el ciudadano no se tiene que preocupar absolutamente de nada, más que de que el Estado controle absolutamente su vida privada. ¿Estado benefactor, podría ser? Digámoslo así, el Estado benefactor, que bueno, no es benefactor de absolutamente nada, porque a largo plazo es insostenible. Ahora bien, se pregunta precisamente Bertrand de Juvenel por qué la mayor parte de los intelectuales simpatizan con ideas socialistas, de corte socialista. Por ejemplo, por qué el intelectual le viene muy bien la teoría del valor trabajo marxista. Entonces, bueno, bajo esa pregunta, más bien, iniciando con esa pregunta, Juvenel responde, bueno, es que el intelectual, es decir, el líder de opinión, sustenta sus argumentos, precisamente esos argumentos de corte socialista, por un juicio emocional y evitando precisamente un juicio racional. Hay un lingüista y psicólogo americano que se llama Steven Pinker, tiene un libro que se titula La defensa de la ilustración, en donde argumenta Pinker que el ser humano tiene una primera forma de emitir un juicio, y ese juicio es el juicio emocional, es decir, nosotros opinamos principalmente a partir de nuestras emociones, es decir, lo que nos parece justo, lo que nos parece injusto, es decir, precisamente con percepciones emocionales. Esa es nuestra primera forma de emitir un juicio emocional. Esa es la primera forma que tenemos de opinar con respecto a la realidad. La segunda forma, que ya es un poco más complicada, que ya requiere un poco más de tiempo para analizar y estudiar un fenómeno, es el juicio racional. Pero no todos, por ejemplo, en un medio público, opinan a través de un juicio racional, más exactamente opinan a través de emociones. Ahora, resolviendo precisamente esa pregunta de Juvenel, ¿por qué los intelectuales, en su mayoría, simpatizan con el socialismo? Precisamente porque es una opinión emocional, digámoslo así. La teoría del valor trabajo dicta que si tú le inviertes más tiempo a la fabricación de un material, digámoslo, un tiempo de valor agregado, un tiempo de trabajo social agregado, ese material que tú produces debe de tener un valor mayor porque tú le invertiste bastante tiempo en fabricarlo. Eso es lo que plantea la teoría marxista. Por lo tanto, el trabajador debe de ser el absoluto beneficiario de las utilidades que se generan de la venta de dicho producto. Bueno, Bertrand de Juvenel opina que el intelectual, en su mayor parte, se cree dueño de la verdad. Es decir, el intelectual se asume como el absoluto, digámoslo así, el absoluto personaje. Un creador, tal vez precisamente la función del intelectual se puede decir que es conglomerar un conjunto de ideas, se puede decir.
el intelectual es líder de opinión. O sea, no importa qué tan estúpido sea. Un intelectual no se caracteriza por ser inteligente. No importa si es inteligente o estúpido. Se caracteriza por ser un líder de opinión, es decir, movilizar masas. Entonces, da igual si su opinión es acertada o incorrecta. Lo que define al intelectual es precisamente ese poder de movilización social. Ahora, el intelectual, como lo define Juvenel, el intelectual europeo del siglo XX, se cree dueño de la verdad. Y al creerse dueño de la verdad, cree que él puede asumir las decisiones de los demás, como diciendo, yo pienso más que los que venden carnitas o los que venden zapatos en la calle. Ellos no están conscientes de la realidad. Por lo tanto, yo debo de asumir sus decisiones porque yo sé el camino. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, el intelectual, volviéndolo a repetir, emite sus juicios a partir de emociones. Ahora bien, digámoslo, que un músico que sale del conservatorio después de 10 años de haber estudiado música, sale a la calle y advierte que sus sinfonías, sus sonatas, todo aquello que compuso, sus refinados poemas, sus libros eruditos que escribió y que tanto tiempo le llevaron a escribir, bueno, no son apreciados por la sociedad. Porque, por ejemplo, el músico advierte que la sociedad no aprecia como él espera que aprecien sus sinfonías, porque aprecian más, no sé, el rap en la calle, o aprecian más, no sé, cualquier otro tipo de música. O el intelectual que escribe poemas, sus refinados poemas, no son apreciados como él espera, porque la sociedad no está... ¿Preparada? No preparada, sino que más exactamente no le interesa. No le interesa los productos culturales que genere el intelectual. Ahora, aunque los aprecie, aunque tenga un éxito rotundo, el intelectual aún así no siente que es suficiente ese éxito que le generan. Se puede contrastar incluso con la envidia que le puede generar un empresario, un gran magnate. Es decir, el intelectual es un ser resentido, como lo dice Juvenel, un ser resentido que detrás de él se esconde un pequeño tirano y que además se asume como un ingeniero social, como una persona que trata de asumir las decisiones individuales de los ciudadanos bajo su propia égida, sus propios parámetros de pensamiento. Entonces, de esa manera, Juvenel responde, el intelectual europeo siempre y en todo lugar va a estar en contra del capitalismo, porque él cree que no es justo que la sociedad no aprecie su tiempo de valor agregado al generar, no sé, un libro, una sinfonía, digámoslo, sus productos culturales. La sociedad no los aprecia. Pero si nosotros realmente analizamos este fenómeno con frialdad, y al decir frialdad yo me refiero con lógica, es decir, a través de un ejercicio crítico de la razón, nos vamos a dar cuenta que eso no es injusto. Realmente la sociedad tiene absoluto derecho y libertad de elegir qué le satisface y qué no le satisface. Ningún intelectual tiene derecho a decirme a mí cómo debo de apreciar los productos culturales que se generan a cada momento. Yo tengo el absoluto derecho y la absoluta libertad de tomar mis propias decisiones en cuanto a apreciación artística. No tiene por qué venir un intelectual a decirme cómo yo debo de valorar las cosas que me rodean. Eso yo podría decir en un primer plano. Te doy la palabra, Pepe. Pues se puede decir que tal vez entonces este juicio se emite más que sentimientos, pero es un problema yo creo que de moral. Sí. En este caso tal vez un juicio no sentimental o la razón que dice, soy un hombre de razón, un hombre de sentimientos. Pienso que si nosotros asumimos como el juicio crítico del intelectual, como líder de opinión, nos encontramos ante un problema tal vez no cognitivo, tal vez no de riqueza intelectual, sino ante un problema de moral. A un problema de moral, o se puede decir que hasta de estupidez, ¿no? Porque precisamente si yo sigo tales parámetros, Adelante. Si yo sigo tales parámetros, obviamente, tal vez no me van a importar, pero creo que esto es un problema, como lo decía, es que no recuerdo el autor, esto es un problema más que de juicio crítico o de sentimientos, es un problema de moral. Podemos seguir debatiendo entonces. Uh-huh. Sí, bueno, entramos a corte. Yo los invito a permanecer en Radio Eleuteria
No se vayan, continuamos. Regresamos. Muchas gracias. Estamos nuevamente en Radio Eleuteria y para precisamente finalizar con este tema que es la formación de la opinión pública, voy a poner un ejemplo. Ustedes me van a decir sí o no para que dé tiempo para el desarrollo de esta idea. Va pues. Les pregunto a ustedes, mis invitados a Radio Eleuteria, con respecto a este, digámoslo, mito social, que es la redistribución de los ingresos. Por ejemplo, que los más ricos redistribuyan su dinero para, no sé, acabar con la pobreza mundial. Por ejemplo, esta nueva cantaleta que le propinaron a Elon Musk a partir de la compra de Twitter, con ese dinero hubiera acabado con la pobreza durante años, con ese dinero que Elon Musk dio para la compra de Twitter. Bueno, ¿ustedes creen que la redistribución de la riqueza de los más ricos va a acabar con la pobreza, sí o no? Por ejemplo, te pregunto a ti, ¿sí o no? No, porque va a generar nuevas desigualdades. Así es. Bueno, vamos a poner que tú dices que no. Bueno, que no, perdón. Vale. Comenzamos con Dani. Sí. ¿Daniel? No. ¿No va a acabar con la pobreza? No acabaría. De acuerdo. ¿Ha completado la idea? Perdón. Sí. Vale. Bueno. Por ejemplo, ¿Gabriel falta? Gabriel y Karen. Gabriel, ¿tu opinión? ¿Crees que la redistribución de la riqueza de los más ricos acabará con la pobreza durante algún tiempo? No, yo creo que no. Muy bien. ¿Y Karen? Karen. Misma respuesta, no. No. De acuerdo. Bueno, me sorprende, debo de confesarlo, me sorprenden ustedes. Yo esperaba una respuesta afirmativa diciendo, como la mayoría de la gente, lo que es la formación de la opinión pública, argumenta que sí, que si los magnates, los grandes capitalistas que quieren destruir al mundo, si el Estado les confisca su riqueza y el Estado se encarga de redistribuir ese dinero, como si precisamente esos empresarios, esos grandes magnates, tuvieran ese dinero bajo su colchón o en alguna cuenta de banco, es decir, que no lo tuvieran invertido en fábricas, en almacenes, en el pago de trabajadores. No, digámoslo que lo tienen en líquido, esa riqueza, que no es así, sabemos que la tienen invertido en sus empresas, en sus fábricas, digámoslo. Pero bueno, supongamos que se les confisca a todos esos magnates y el Estado se encarga de redistribuir, que nosotros sabemos que el que parte y reparte siempre se lleva la mejor parte. Obviamente los políticos, digámoslo, son ángeles, no son susceptibles de ser corruptos y que efectivamente redistribuyen ese gran ingreso de los magnates judíos, digámoslo. Bueno, si nosotros precisamente recurrimos a un juicio crítico de la razón y hacemos las cuentas de, digámoslo, cuántos millones de seres humanos hay en la Tierra, hacemos el cálculo, también hacemos el cálculo de ese ingreso que acabamos de confiscar y los estados son liderados por ángeles que no son susceptibles de ser corruptos. Bueno, haciendo el cálculo, la pobreza en el mundo se acabaría por unas cuantas horas. No alcanzaría ese dinero para erradicar la pobreza en el mundo. Solamente se le entregaría ese dinero a las personas, es decir, una mínima cantidad de todo ese dinero que se confiscó, se entregaría a esas personas y esas personas no saldrían de la pobreza, pero ni por unas cuantas horas. Ahora bien,
como tú lo dijiste, generaría más desigualdad, porque algunos invertirían ese dinero en algo que, bueno, puede resultarles útil, un buen negocio. Otros los invertirían en el casino. Otros, no sé, lo perderían porque se tropezaron o los asaltaron. Es decir, no se resuelve la pobreza confiscando y redistribuyendo ese ingreso. Sin embargo, este argumento es muy popular tanto en redes sociales como en conversaciones familiares, en conversaciones académicas, porque es un argumento emocional. Precisamente, como diciendo, los ricos lo tienen todo y los pobres no tienen nada. Y se suele creer que la riqueza es preexistente al trabajo. Es decir, que la riqueza ya existe antes de que se genere, se produzca. Y no es así. La riqueza se genera, se trabaja, se produce. La riqueza no es que existe en el mundo de manera preexistente al trabajo, como si fuera un pastel que ya está hecho y que solamente los inteligentes, los listillos, van y se apropian de eso. No es así. La riqueza se tiene que generar, se produce. Pero bueno, ese argumento es un ejemplo de un juicio emocional que es tan popular hasta el día de hoy. Sin embargo, bueno, se nos acaba el tiempo. Yo les agradezco a Pepe por haberme invitado a su programa y también por estar aquí en Radio Eleuteria. Agradezco a Daniel, agradezco a Gabriel y agradezco a Karen por haber permanecido en este programa y haber ofrecido su opinión al respecto de estos temas. Agradezco a Rocío Castillo detrás de cabina, haciendo este trabajo todos los días. Muchísimas gracias, Rocío. Agradezco también a la Voladora Radio por darme este espacio y sobre todo agradezco a usted, amigo Radio Escucha. Yo los invito a sintonizarnos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche a través de la Voladora Radio. Esto ha sido Radio Eleuteria. ¡Viva la libertad y la verdad! Hasta luego. Mandamos un saludo aquí al profe Luis y a alumnos de la normal. Es todo. Les mandamos muchos saludos al profesor Luis y a los compañeros de la normal desde aquí de la cabina de La Voladora Radio. Un afectuoso saludo. Este programa llegó a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia, ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con Bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17 34 05 35 o 55 19 26 03 00.